Bueno, vamos a exponer lo que es angina de pecho. Para empezar, la fisiopatología de la cardiopatía isquémica se basa en la calcificación localizada que provoca constricciones progresivas de las arterias coronarias. Asimismo, una isquemia y puede provocar una angina de pecho inducida por el ejercicio. Así también, una enfermedad inflamatoria sistémica de las arterias mismas. La mayoría de las oclusiones que causan infarto ocurren en placas pequeñas que causan trombosis en lugar de una estenosis por estrechamiento progresivo de la arteria. Esta aterosclerosis abarca el aumento de sedimentación de los lípidos en el espacio subendotelial, que en esta etapa se le conoce como placa temprana, y también hay una disfunción endotelial por disminución de producción del óxido nítrico. Este ejerce un efecto antitrombótico y por tanto puede provocar una menor vasodilatación y puede provocar asimismo un mayor riesgo para la adhesión plaquetaria por lesión y calcificado, haciendo un estrechamiento del vaso mientras que se forma la placa. Si el revestimiento rodea el núcleo necrótico de la placa, se rompe y llega a liberar los materiales trombogénicos como es el colágeno. Si recordamos, este colágeno pertenece a la vía intrínseca del proceso de coagulación. Cuando la corriente sanguínea es expuesta al colágeno, esta causa la adhesión plaquetaria y sedimentación de la fibrina por la enzima trombina, que es la que convierte la protrombina en trombina para la agregación plaquetaria por la fibrina. Y así se forma el coágulo y por ende el cierre del vaso si se llega a desprender. Bien, como les comentabas, compañero Adrián, es cierto que la placa de ateroma, pues desde prácticamente la literatura llega a mencionar que desde el proceso de ablactación va a comenzar de acuerdo a la dieta que tengamos. Todo esto, si tenemos una dieta rica en grasas, si tenemos problemas de dislipidemia, se va a favorecer. A final de cuentas, esta placa de ateroma se va formando primero con las estrías grasas. Las estrías grasas no es más que el acúmulo de esos macrófagos que se llaman después células espumosas al ingerir ese conjunto de lípidos, para que de esta forma se pueda ir formando la placa de ateroma principalmente en la etapa de adolescencia y en la etapa de adultez, donde nos va a dar consecuencias devastadoras, ¿sí? Entonces, esa placa de ateroma va a ir creciendo, como decía Adrián. Entonces, al ir creciendo, va a ir obstruyendo la luz del vaso. Y como va el torrente sanguíneo, entonces por la misma, se va a ir lesionando tarde o temprano. Y entonces el colágeno se va a exponer y ese colágeno va a atraer, ¿sí?, la formación de un coágulo, ¿sí? Y esto pues es el que va a desencadenar en un problema isquémico la mayoría de las veces, como es lo que hoy vamos a analizar. Bueno, hay factores desencadenantes, como ya lo mencionó el doctor, que pueden ser tanto la inflamación aguda como el incremento de la presión sanguínea. Durante el ejercicio físico también hay un estrés provocado por el corazón y pues esta requiere una demanda mayor de oxígeno. También está asociado con el estrés emocional. La formación de trombos debe de ser el equilibrio entre el sistema fibrinolítico y el sistema de trombosis. Para determinar el grado de la necrosis en el corazón es necesario saber tanto el grado, la duración y la obstrucción coronaria, que en sí es la isquemia al miocardio. Y con esto podemos saber qué tan grande puede ser el infarto. Algunos de los factores que predisponen esta enfermedad son la concentración de lípidos en sangre, en específico la LDH, la función endotelial, si ésta se ve disminuido en la concentración de óxido nítrico, y la presión arterial, que predispone a la ruptura de la placa y los sistemas pro y antitrombóticos. En todos aquellos pacientes con enfermedad de la arteria coronaria se recomienda hacer el ejercicio regular, pero de bajo esfuerzo. Por consiguiente, el esfuerzo intenso puede aumentar la demanda de oxígeno y así, en un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno al miocardio, puede desencadenar la angina de pecho. También en estos pacientes se les aconseja dejar de fumar, ya que puede aumentar la presión arterial, y es común que estos pacientes se traten con estatinas,
para bajar el colesterol, en específico el LDL, y aumentar las concentraciones de HDL. También es frecuente tratarlos con aspirina, que es un antiagregante plaquetario que funciona inhibiendo la COX-1, que pertenece a la vía de la hemostasia, y así de esta manera no se forma el tromboxano A2, que es el más potente vasodilatador que se conoce, y es un agregante plaquetario también. Se recomienda su uso en su dosis antiplaquetaria, que va desde 75 a 100 miligramos en su dosis. A esta dosis lo que se tiene en el paciente es un efecto antiplaquetario. A los 30 minutos de la indicación de la aspirina se consiguen las concentraciones máximas en plasma y tiene una duración aproximada de 2 horas. También se pueden administrar beta bloqueadores para reducir el inotropismo y el cronotropismo negativo del corazón. Vamos a ver la fisiopatología de la angina de pecho. Esta angina de pecho es la manifestación primaria de la cardiopatía isquémica, debido a episodios transitorios de isquemia de miocardio por un desequilibrio entre la demanda y el suministro de oxígeno al corazón. Estos pueden ser tanto por una aterosclerosis coronaria, en la que hay una disminución progresiva del radio vascular que puede afectar el flujo sanguíneo coronario y así provocar síntomas de la angina. Cuando hay una mayor demanda, un esfuerzo grande, que es la forma típica de una angina de pecho estable, cuando solamente hay una mayor demanda pero él es incapaz de proporcionar el oxígeno adecuado. En la angina inestable o síndrome coronario agudo, es consecuencia a la reducción abrupta del flujo sanguíneo a causa de una trombosis coronaria y no en el incremento de la demanda de oxígeno. O sea que simplemente va a llegar el trombo, va a taponar por completo y va a producir una isquemia aguda en el miocardio. Y también se tiene la angina variante o de Prince-Metal, que es un vasoespasmo localizado simplemente. En esta angina típica o estable se presenta como molestia abrupta, subesternal y pesada. Puede ser comprensiva, que irradia al hombro izquierdo y cara interior del brazo izquierdo. También se puede llegar a irradiar a la mandíbula o el epigastrio. Esta angina típica lo puede llegar a desencadenar el ejercicio y puede ser aliviado por el descanso. Y también se le puede dar en estos pacientes nitroglicerina sublingual, que está justamente indicado en esta angina estable en fase aguda, con una dosis aproximada de 150 a 600 microgramos. Tiene su efecto a los 2 minutos y tiene una duración aproximada de 5 minutos. La farmacoterapia de la cardiopatía isquémica, tenemos a los principales agentes farmacológicos utilizados, que son los nitrovasodilatadores, los beta bloqueadores y los bloqueadores de los canales de calcio o calcio antagonistas. El propósito de estos antianginosos es mejorar el equilibrio entre el suministro y la demanda de oxígeno que se tiene en el corazón. ¿Cómo? Pues al reducir la demanda de oxígeno del corazón mediante disminución de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Así no aumenta tanto la demanda de oxígeno y puede ser compensada por su disminución. En la angina inestable, el objetivo terapéutico en sí es prevenir la formación de los trombos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues disminuyendo las concentraciones de lípidos en la sangre, y pues en estos pacientes se les puede incluir estatinas y antiplaquetarios como es la heparina también, que esta actúa inhibiendo la conversión de la protrombina a trombina y pues así evita la formación de la fibrina. La enfermedad de la arteria coronaria, se usan medicamentos para reducir la aterosclerosis y el riesgo de trombosis en el infarto a miocardio. Una de estas es la aspirina, que se usa en pacientes con isquemia miocárdica en dosis bajas. ¿Por qué?
Porque la COX-2 es uno de los principales receptores en las plaquetas que son muy sensibles al ácido acetilsalicílico. Por tanto, tiene una buena respuesta a bajas dosis, que van entre 75 y 100 miligramos por decilitro. Más allá de estas dosis, pues tenemos diferentes efectos, como es antipirético, antiinflamatorio. Y pues en estos pacientes también se le puede agregar el uso del clopidogrel, que también se usa en combinación con esta aspirina. Tiene un buen resultado con una reducción de la mortalidad en 20%, pero aumenta la incidencia de eventos hemorrágicos en un 38%, por lo que es recomendable que solo se use el clopidogrel cuando el paciente es intolerante a la aspirina. Las estatinas también reducen la mortalidad en la enfermedad en un aproximadamente 25% del colesterol en los niveles de sangre son reducidos. La angioplastía o stent de la arteria coronaria, que es un tubo rígido que se inserta en el interior de la arteria coronaria que evita su colapso. Este va a ser uno de los tratamientos coadyuvantes de los fármacos. Bien, dentro de la farmacología, como acaba de mencionar Néstor, es muy importante tener dos conceptos de fármacos, ¿sí? Los fármacos o agentes que disminuyen la demanda de oxígeno y los agentes que aumentan, ¿sí?, el suministro de oxígeno. Son dos apartados en los cuales nosotros debemos de lograr ese equilibrio para nosotros obtener el beneficio del paciente. Dentro de los primeros, ¿sí?, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener? ¿Sí? Entonces, fármacos que aumenten el ritmo cardíaco y la contractilidad, y entonces fármacos que nos generen prácticamente que esa contractilidad tenga la fuerza suficiente para suministrar el aporte suficiente de oxígeno, ¿sí? Entonces, o que nos disminuyan esa demanda, como es el caso de los beta bloqueadores, que nos aumenten esa disminución de oxígeno. Pues tenemos a los calcioantagonistas también, ¿sí? Entonces, ahí los bloqueadores de canales de calcio, ¿sí? Entonces, y obviamente aquellos que van a ir sobre la precarga y la poscarga, y ahí tenemos prácticamente a los bloqueadores de canales de calcio y a los nitritos, como vamos a ver más adelante. Dentro del otro rubro, que son los fármacos que aumentan el suministro de oxígeno, ahí tenemos que ir sobre el territorio regional del miocardio y sobre el flujo sanguíneo coronario. Los fármacos que aumentan sobre el flujo sanguíneo coronario tenemos a los vasodilatadores, ¿sí?, y a los bloqueadores de canales de calcio. Y los que aumentan el flujo a nivel sanguíneo regional del miocardio tenemos a los antitrombóticos y a las estatinas. Ya mencionó, compañero, en qué porcentaje nos pueden traer de beneficio cada uno de estos fármacos, y por eso nosotros hay que saber entonces cuándo emplear cada uno de ellos y cada uno de los otros. A continuación les va a ir mencionando cada uno de los fármacos, su mecanismo de acción y su vida media, ¿sí?, y las dosis que se emplean para este tipo de patología. Bueno, en primera instancia, para los fármacos que vamos a estar empleando, tenemos a los nitratos, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a ser unos ésteres de poliol del ácido nítrico y que poseen enlaces de nitrógeno-carbono. Un ejemplo de estos tenemos a la nitroglicerina. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? Bueno, estos se van a formar, van a tener la formación de nitritos por la enzima L-cisteína y el ácido nítrico por el ALDH2. El resultado del óxido nítrico en el músculo liso va a ser la menor concentración de calcio en el citosol y la relajación del músculo liso. Estos van a ser los que van a dilatar los vasos sanguíneos de gran calibre mayores a 200 micrómetros. Y esto explicaría por qué a bajas dosis dilatan las venas y arterias de conductancia mayor y no las arteriolas pequeñas y medianas. Esta nitroglicerina, en dosis que no altera la presión sistémica, puede producir una dilatación arteriolar de cara y el cuello también, que produce un enrojecimiento facial y una dilatación de los vasos meningios, que puede llegar a causar dolor de cabeza. A dosis más altas, que tienen ya su efecto a nivel sistémico,
pues puede reducir las resistencias arteriolares y así pues disminuyendo la presión arterial. Puede causar tanto palidez como debilidad, mareos, y de esta manera, cuando disminuyen las resistencias periféricas, el cuerpo en sí activa los reflejos simpáticos compensatorios, aumentando los efectos simpáticos. Se pretenden evitar estos efectos. ¿Por qué? Porque pueden aumentar la demanda de oxígeno del corazón, que es lo que se pretende evitar con estos fármacos justamente. Y con esto se anula el beneficio de los nitratos vasodilatadores, que llevaría a una isquemia en sí cuando sobrepasamos las dosis indicadas. ¿Por qué? Pues por un aumento del sistema compensatorio. Bueno, las concentraciones máximas encontradas en plasma por la ingesta de nitroglicerina la tenemos a los primeros 4 minutos por vía sublingual y tiene una vida media de unos 4 minutos. Se puede aumentar su inicio de administración como un aerosol o sublingual, aumentando su respuesta terapéutica. También tenemos al dinitrato de isosorbide, que produce concentraciones plasmáticas a los 6 minutos y tiene una vida media mucho mayor que la nitroglicerina, de unos 45 minutos. Este está indicado en una terapéutica sostenida. ¿Cuáles van a ser los mecanismos de eficacia de estos fármacos? Pues bueno, se tiene una documentación que al inyectar la nitroglicerina directamente en la circulación en un paciente con angina estable, estos ataques de angina no se quitan incluso cuando haya un aumento de flujo sanguíneo coronario. Sin en cambio, cuando se administra por vía sublingual, sí se alivia el dolor en el paciente anginoso. Esto se debe a una disminución de la dosis de precarga y por resultado una menor demanda cardíaca de oxígeno en lugar de un aumento del suministro de oxígeno. Estos nitrovasodilatadores modulan el estado inotrópico y cronotrópico del corazón, como a través del GMP cíclico, aumentando la expresión de fosfodiesterasa 2 y 3. En sí la fosfodiesterasa 2 es un inotrópico positivo y la fosfodiesterasa 3 es un inotrópico negativo. En su conjunto va a estimular más la fosfodiesterasa 3 y en sí pues va a disminuir su cronotropismo e inotropismo negativo del corazón. En estos fármacos tenemos al fenómeno de robo coronario. ¿A qué se refiere esto? Bueno, algunos vasodilatadores no selectivos, como lo son la adenosina, que inhiben el transporte de membrana aumentando sus concentraciones extracelulares, pueden empeorar la perfusión de las arterias isquémicas. ¿Cómo va a ser esto? Pues al dilatar las arteriolas estrechas del miocardio sano y llevar una redistribución del flujo sanguíneo y por ende en donde se tiene el infarto o la isquemia, pues va a tener una menor perfusión todavía y en sí puede provocar la angina de pecho aún más de lo que ya se tenía. Este fármaco, adenosina, no se usa terapéuticamente más que para en sí como un test para producirle una angina a un paciente, como una prueba. Bueno, los nitrovasodilatadores pueden dilatar las grandes secciones epicárdicas de las arterias coronarias en una estenosis y de esta manera puede aumentar el flujo sanguíneo y pues quitar el estrechamiento. En los pacientes con angina, la capacidad de los nitrovasodilatadores para dilatar las arterias coronarias epicárdicas es el principal efecto terapéutico beneficioso de estos. Los efectos adversos que se pueden tener ante estos puede ser una relajación de los músculos lisos del tracto bronquial, de la vesícula biliar, los conductos biliares y el esfínter de Oddi. Y también se puede tener en el esfínter de todo el tracto gastrointestinal. Los efectos pueden abolirse con su suspensión o la reducción de la dosis de la misma. También tenemos a los nitritos que pueden interaccionar con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Bueno, los pacientes con síndrome coronario agudo pueden presentar disfunción eréctil
y es uno de los frecuentes problemas que pueden tener los pacientes. En sí, el óxido nítrico estimula la formación de GMP cíclico y produce la relajación del músculo liso de las arterias del pene, que llena el cuerpo cavernoso y lleva a la congestión del cuerpo cavernoso, culminando en una erección, en una fisiología normal. También estos inhibidores de la fosfodiesterasa 5 aumentan la formación del GMP cíclico, que produce la relajación del músculo liso de las arterias y igualmente culminan en la vasodilatación. La combinación del sildenafil, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, y en combinación con el nitrato, pueden causar una hipotensión extrema. Por sí solo el sildenafil reduce en 10% la presión arterial, pero si se administra con algún nitrito, puede llegar a reducir la presión sanguínea en 25 milímetros de mercurio. Este sildenafil es metabolizado en el hígado por el CYP3A4 y por tanto los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 no se deben nunca prescribir a pacientes que reciben tratamiento con nitritos. Los usos terapéuticos ante una angina de pecho estable: la hipertensión, la anemia, efectos tirotóxicos, la obesidad, la insuficiencia cardíaca, las arritmias y el estrés emocional agudo pueden precipitar los síntomas anginosos en muchos de los pacientes. Se debe aconsejar a estos pacientes que dejen de fumar. ¿Por qué? Porque aumenta la tensión arterial y si tiene algún trombo pues lo puede desprender. Que pierdan peso también al disminuir los niveles de LDH y pues aumentar los niveles de HDL en el cuerpo. También que mantengan una dieta baja en grasas y alta en fibra. Cuando hay hipertensión o hiperlipidemia se debe administrar asimismo estatinas como fármaco profiláctico. También tenemos a los nitritos de corta acción para la terapéutica en reposo. ¿Cuáles vamos a tener? Igual a la nitroglicerina, que es un fármaco más utilizado para la relajación rápida de la angina, su alivio, y que puede ser aplicada tanto en tabletas como cápsulas, vía sublingual o intravenosa. Pero ya vimos que lo más efectivo para el paciente en un estadio agudo es la vía sublingual, más que la vía intravenosa. El inicio de acción de esta va dentro de los 2 minutos y a una dosis inicial de 0.3 miligramos de nitroglicerina, y el dolor se alivia alrededor de los próximos 3 minutos. En el dinitrato de isosorbide tenemos un inicio más lento, no mucho, de alrededor de 4 minutos, pero su duración es mucho más larga, comparándolo de 10 veces más, de alrededor de 45 minutos. Este dolor de angina puede prevenirse con los medicamentos como profilácticos antes del ejercicio o de algún tipo de estrés. Tenemos a los beta bloqueadores, que estos fármacos son eficaces para reducir la gravedad y frecuencia de los ataques de angina de esfuerzo y también para mejorar la supervivencia en pacientes que han tenido un infarto a miocardio. Estos fármacos se usan como tratamiento de primera línea para un Angor estable y asimismo también para el Angor inestable. La efectividad de estos beta bloqueadores en el tratamiento de angina de esfuerzo se debe a principalmente una caída del consumo del oxígeno en el miocardio en reposo y durante el esfuerzo. No todas las acciones de los beta bloqueadores son beneficiosos en todos los pacientes y también tiene sus contraindicaciones en algunos de los pacientes. El bloqueo del receptor beta puede provocar la disminución enorme de la función ventricular izquierda, y el efecto neto de estos beta bloqueadores es el disminuir el consumo de oxígeno por el miocardio. Estos van a tener su efecto específicamente en los beta 1, como tenemos al atenolol, al metoprolol, que son selectivos de los receptores beta 1.
que van a ser los que están más indicados en la terapéutica del paciente. Tenemos a agentes antiplaquetarios, antiintegrinas y antitrombóticos. Estos representan la piedra angular de la terapia con angina. Estos pueden ser por dos vías, inhibiendo tanto el tromboxano A2 como el ADP, que promueven la agregación plaquetaria de manera competitiva y cooperativa de una forma autócrina y parácrina en el sistema. Tenemos en una de ellas a la aspirina, que inactiva el COX-1 reduciendo la producción del tromboxano A2 y así pues inhibiendo la agregación plaquetaria. Tenemos a los antagonistas del receptor ADP. Estos van a ser del receptores P2 y E12 y pertenecen a una vía común de agregación plaquetaria del receptor fibrinógeno GP2 y 3A, que estos van a ser los inhibidores del fibrinógeno. También tenemos a los agentes antiangina, que su índice terapéutico es menor y deben de administrarse por vía parenteral. Bueno, en uno de los fármacos tenemos a la ronalacina. Su mecanismo es incierto, pero en sí inhibe los flujos de iones cardíacos, incluidos el IKR y el INAR. La inhibición de esta puede explicar sus efectos cardíacos, y esta reduce en sí la oxidación de los ácidos grasos cardíacos y estimula el metabolismo de la glucosa sin inhibir la creatinina, polimitol, transferasa 1, pero su efecto es pequeño y requiere cantidades 5 veces mayores al uso terapéutico. Esta se da en una dosis de 500 miligramos a 1000 miligramos 2 veces al día. Tiene una biodisponibilidad del 75% y su vida media es de alrededor de 7 horas. Y su metabolismo es principalmente por el CYP3A4. Sus efectos adversos se le atribuyen con mareos, dolor de cabeza, la náusea y el estreñimiento. En algunos pacientes también se puede ver fosfenos y una hiperluminosidad. En otros fármacos tenemos a la ibarbidina, que es un bloqueador selectivo de los canales iónicos HCN, activados por hiperpolarización, que participan en la generación de automatismo en el nódulo sinosal del corazón. Se usa en pacientes que no toleran los beta bloqueadores o no son efectivos para reducir la frecuencia cardíaca. Entonces este fármaco se va a dar en los pacientes que no sean tolerantes o ineficaces con beta bloqueadores. Su efecto secundario típico a menudo son transitorios y también llegados a fosfenos y una hiperluminosidad. En otro fármaco tenemos al nicorandilo, que actúa como un agonista de los canales de potasio sensibles a ATP. Esto va a dilatar los lechos vasculares arteriales y venosos, que lleva a una menor carga y poscarga en el corazón, que si recordamos van a estar dados por las resistencias periféricas en el lado de la poscarga y en la precarga por el retorno venoso al corazón. La dosis de este va a ir de 20 miligramos y su aplicación va a ser, su vía de administración va a ser sublingual o también puede ser oral. Tiene una vida media de 1 hora. Esto, en sus efectos adversos puede provocar hipotensión, ulceraciones grandes, dolorosas en la boca, y pues aumenta en 40% el riesgo de ulceraciones y perforaciones gastrointestinales. Entonces se debe de tener mucho cuidado con estos medicamentos. Tenemos a la trimetazidina, que se debe su efecto a una inhibición de la cadena larga del 3-coacetilcoenzima A, y esto induce a un cambio parcial de la oxidación en la glucosa del corazón. ¿Qué va a culminar en esto? Pues en una aportación menor de ATP, pero requiere menos oxígeno, por tanto puede ser beneficiosa en la isquemia. ¿Por qué? Porque va a disminuir la demanda de oxígeno en estos pacientes.
Sus efectos adversos pueden ocasionar malestar gastrointestinal, náuseas y vómitos. Y puede aumentar el riesgo de enfermedades como Parkinson. Bien. Como menciona su compañero, efectivamente, entonces tenemos fármacos que son de primera línea y de segunda línea para el manejo de la enfermedad coronaria estable, ¿sí? Entonces, y que son la piedra angular. La piedra angular seguirán siendo los nitritos, básicamente para este tipo de pacientes, porque estamos ante una emergencia, ¿sí? Generalmente los pacientes van a llegar al servicio de urgencias en una forma inestable y tenemos que actuar rápido, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos fármacos que siguen siendo, a pesar de que han pasado el tiempo, piedra angular, como es la nitroglicerina, ¿sí? Entonces, los nitratos prácticamente tienen una acción rápida, de 2 a 4 minutos en promedio, ¿sí? Entonces, y nos controlan fácil, entonces, el problema. Entonces, por eso siguen siendo utilizados a pesar de que han surgido otros fármacos como los que mencionas, compañero, en el último apartado, que son los de segunda línea. Entonces, los nitratos, sí, seguirán siendo primera línea hasta que no demuestren acción más benéfica a algunos otros, ¿sí? Entonces, y obviamente, entonces ya sacando al paciente de ese problema, ¿sí? Nosotros tenemos que educarlo para que no vuelva otra vez otro episodio, ¿sí? Hacer educación en cuanto al estilo de vida, como mencionaba él, ¿sí? El control de esos factores de riesgo, bajar la carga de lípidos que tenga ese paciente, la carga de estrés que tenga ese paciente, ¿sí? Entonces, con el fin de evitar episodios que puedan desencadenar esta ANGOR. Entonces, después de los nitritos tenemos también al isosorbide. El isosorbide, sí, entonces este fármaco tiene un mecanismo de acción un poquito más prolongado, va de 4 a 6 minutos en promedio, entonces su mecanismo de acción, aunque es más duradero, contrario a los nitritos, ¿sí? Los nitritos es más pasajero, ¿sí? Su efecto, y el del isosorbide puede alcanzar hasta 1 hora en promedio su efecto. Entonces también sigue siendo una piedra angular para el problema del ANGOR, ¿sí? En el manejo del mismo. Entonces tenemos otros, ¿sí? Entonces, que son de primera línea, como son los beta bloqueadores, ¿sí? Como lo es el verapamilo y el diltiazem. Estos bloqueadores de canales, estos beta bloqueadores y estos bloqueadores de canales de calcio, como los que mencioné, el diltiazem y el verapamilo, lo que hacen es que se tenga una disminución del consumo de oxígeno y una relajación del músculo liso, ¿sí? Entonces, también hay otros que son las de idripiridonas, ¿sí? Entonces, que tienen, son generalmente de acción prolongada, entonces las utilizamos si la frecuencia cardíaca es baja, ¿sí? O hay una intolerancia a los otros fármacos, ¿sí? Entonces, prácticamente, entonces, estos 3 fármacos son piedra angular. Los bloqueadores de canales de calcio, beta bloqueadores y nitritos, ¿sí? Entonces, a eso le tenemos que agregar algo que nos haga que ese efecto de ese trombo sea contrarrestado. Y para eso entonces tenemos a la aspirina por excelencia. Si bien decías, compañero, la aspirina tiene otros efectos también. Tiene el efecto antiinflamatorio, tiene el efecto analgésico, tiene el efecto antipirético y tiene un efecto anticancerígeno también. Entonces, pero el efecto que buscamos aquí es el efecto antiagregante plaquetario. Y de 70 miligramos, alguna literatura les puede manejar hasta 300 miligramos, en promedio son de 70 a 150 miligramos por día, lo que nosotros les recetamos a los pacientes que tienen este problema, para evitar que exista esa agregación plaquetaria y se forme ese trombo que pueda desencadenar en algo pues más catastrófico. Y de esa forma entonces ustedes pueden estar haciendo el manejo de este paciente, ¿sí? Mediante la aspirina, ¿sí? Existen algunos otros cuando no los tolera el paciente, como lo es el clopidogrel. Entonces prácticamente les puedo asegurar que será uno de cada 30 pacientes que no lo tolere. La aspirina pues es bien tolerada. Hay hasta aspirina con capa entérica para aquellos pacientes, pues porque ya son generalmente pacientes de la tercera edad, que no toleren, ¿sí? Tengan intolerancia gástrica a la aspirina. Entonces está el de capa entérica para que pueda surgir ese efecto adecuado de antiagregante y sea tolerado por el paciente.
De los tratamientos de segunda línea, ¿sí? Entonces, pues prácticamente son los que mencionó su compañero, ¿sí? La ranolazina, ¿sí? La trimetacina. Entonces tenemos el nicorandilo. Entonces, como agentes de segunda línea, pero tienen efectos indeseables que nos limitan mucho sus usos. Entonces, váyanse con la idea de los de primera línea, que son los que se siguen empleando dentro de nuestro medio y con los cuales ustedes podrán sacar adelante prácticamente a sus pacientes. A continuación, vamos a abordarles la farmacología del síndrome coronario agudo, y esto se refiere al infarto agudo al miocardio. Prácticamente van a ser muy semejantes los fármacos, solamente van a cambiar quizá algunas dosis, ¿sí? Que su compañero va a estarles mencionando. Bueno, tenemos al tratamiento de síndrome coronario con elevación del segmento ST, un infarto agudo a miocardio. En sí, el núcleo fisiopatológico del infarto agudo de miocardio es la oclusión trombótica de las arterias coronarias. En esta enfermedad se desarrollan estrategias de reperfusión farmacológicas y mecánicas que han reducido la mortalidad global en un 20%. Cuanto más temprano se aplique esta terapéutica, mayor será el beneficio que vayamos a encontrar en este paciente, logrando hasta un 40% de la disminución de la mortalidad si se constituyen dentro de la primera hora de la evolución. Entonces va a ser muy importante administrar lo antes posible desde el evento la farmacoterapia en estos pacientes. Las drogas que se han incorporado en el esquema terapéutico son para la reperfusión del infarto. Entre los fármacos que se tienen para un infarto agudo a miocardio tenemos a la analgesia. Es muy importante aliviar el dolor para el manejo inicial del paciente con infarto, porque tiene efectos beneficiosos. Estos pacientes presentan un dolor intenso y una ansiedad que puede provocar el aumento del consumo del oxígeno por una actividad adrenérgica, por su estrés y por el dolor que desencadena estos reflejos simpáticos que culminan en una mayor demanda del oxígeno en el corazón. Por lo que la analgesia está bien indicada en estos pacientes para evitar que se estresen y evitar el dolor, que es lo que les proporciona pues una taquicardia y pues una mayor demanda de oxígeno en el corazón. En este tipo de pacientes es bien utilizada la morfina. La morfina tiene un efecto que reduce la precarga dado por el retorno venoso y el volumen telediastólico. También reduce la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y así mejora el balance miocárdico entre la demanda y el suministro de oxígeno que se le da al miocardio. Este fármaco es subutilizado por los médicos porque creen que su empleo impedirá conocer la respuesta del tratamiento de reperfusión. Sin embargo, hay que recordar que el principal indicador de éxito de la reperfusión no es el alivio del dolor, sino la resolución completa del segmento ST, que está dado hasta en un 70% o más. Las dosis que vamos a tener de la morfina va a ser 4 a 8 miligramos a pasar en 30 segundos por vía intravenosa. Luego se administran 2 a 8 miligramos con intervalos de 5 a 15 minutos por el alivio del dolor o aparición de los efectos adversos. Entre estos pueden estar la hipotensión, que es el efecto más frecuente, bradimnea o el vómito. Ante la presencia de cualquiera de estos, en específico la hipotensión, podemos administrar atropina entre 0.5 y 1.5 miligramos vía intravenosa. Esta atropina causa taquicardias o un incremento de la inotropismo positivo al bloquear los receptores M2 en el corazón, lo que antagoniza el tono parasimpático vagal y aumenta en sí el ritmo cardíaco hasta 40 latidos por minuto. Si se usa aspirina como profiláctico, no se debe administrar con AINES
ya que estos pueden antagonizar su efecto antiplaquetario. Es importante, con otros AINES no se debe administrar la aspirina. Para los beta bloqueadores, en la fase aguda del infarto, hay un aumento de catecolaminas por el dolor, puede presentarse ansiedad, isquemia, que llevan a una mayor demanda de miocardio. Por esto se le administran beta bloqueadores para reducir el trabajo cardíaco y que limitan la extensión del infarto. Tenemos a la era pretrombolítica, que se refiere a la era cuando los tratamientos solo eran beta bloqueantes como el atenolol y el uso de inotrópicos positivos que pueden ayudar al paciente infartado con el resultado poco satisfactorio. En esta época no se tenía en cuenta los trombolíticos. Posteriormente entra la era de la reperfusión farmacológica. En esta hay un estudio que se llama Capricorn, que indica que los betabloqueadores por vía intravenoso solo es para pacientes con infarto agudo a miocardio hiperdinámico sin insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque una administración de estos pacientes, si tiene insuficiencia cardíaca y le administramos estos betabloqueadores, va a agudizar más su problema por su incapacidad del corazón de eyectar la sangre eficazmente. Por vía oral, este fármaco en todos los infartos agudos a miocardios está indicado luego de las 24 horas sin insuficiencia cardíaca con tratamiento trombolítico con activadores del plasminógeno. Esta va a ser su indicación principal. También tenemos a los antiplaquetarios, como es la aspirina. En estos pacientes la aspirina debe de administrarse a todos los pacientes con sospecha de infarto agudo al miocardio y deben de ser tratados inmediatamente, excepto los pacientes que tienen reacciones alérgicas o hemorrágicas activas. Su efecto antiagregante está dado por la COX-1, como ya habíamos visto anteriormente, con una reducción de la producción de tromboxano A2 en las plaquetas en donde se encuentran estos receptores que son muy lábiles. Por eso a concentraciones bajas de la aspirina tenemos un efecto muy beneficioso. Este beneficio de la aspirina en el infarto se estableció en un estudio llamado ISIS-2, en donde se mostró una reducción de la mortalidad en un 23% con la administración de la aspirina en los pacientes. La dosis de aspirina en el infarto va de 160 a 325 miligramos, indicado por vía oral y también masticado, para dar un mejor efecto y más rápido. Entonces, para tener los efectos más rápidos se le va a administrar por dos vías, la oral y masticada vía sublingual también. Posteriormente, una dosis de mantenimiento de 100 a 200 miligramos por vía oral. En otro fármaco tenemos al clopidogrel. Es igualmente un agente antiplaquetario por vía oral. Va a antagonizar el receptor de ADP y requiere un proceso de oxidación hepática por el citocromo P450. Su dosis va de 300 a 600 miligramos por vía oral y su efecto se encuentra a las 2 horas. Tiene un efecto beneficioso que radica en aliviar la reoclusión del vaso y mejorar la perfusión miocárdica. Está indicado en el tratamiento agudo a miocardio en las primeras 24 horas de evolución. En otros fármacos tenemos a los inhibidores de las glucoproteínas 2B, 3A. En estos los receptores plaquetarios 2B y 3A son integrinas transmembranales que al ser activados desencadenan la agregación plaquetaria mediante la unión al fibrinógeno y el factor de von Willebrand y fibronectina. Y pues esto culmina en la formación de un trombo. Existen dos tipos de inhibidores de estos, inclusive tres que vamos a mencionar. En primera instancia tenemos a los anticuerpos monoclonales, que es el abciximab. El segundo tenemos a los péptidos, ahí tenemos al leptifibade. Y los no peptídicos como el tirofiban y el lamifibán.
Estos inhibidores facilitan la fibrinólisis y mejoran la reperfusión tisular, inhibiendo la agregación plaquetaria y debilitando la estructura del trombo al bloquear el factor 13. En la terapéutica antitrombótica tenemos el manejo farmacológico del infarto agudo a miocardio, que se basa en 3 principales combinaciones, tanto fibrinolíticos como antiplaquetarios y antitrombóticos. Estos son inhibidores directos de la trombina y hay 2 tipos de inhibidores directos de la trombina. Hay bivalentes y univalentes. En los bivalentes tenemos a la lepirudina y la desirudina. Y los univalentes que no se usan, tenemos a la argotaban. Mayormente vamos a estar usando los bivalentes. Tenemos en otro fármaco la heparina no fraccionada, que tiene varios contras en su terapéutica. Tiene variable biodisponibilidad, tiene ineficacia para inactivar el factor 10 y puede inducir trombocitopenia en 10 a 15% de los casos que se administra a los pacientes. Y no se asocia ningún beneficio clínico al administrar CS. También tenemos a la heparina de bajo peso molecular, que su efecto es anticoagulante. Por eso la formación de un complejo de la antitrombina 3 que antagoniza el factor 10 inhibe la génesis de la trombina. Tiene una ventaja superior a la heparina no fraccionada por su mayor biodisponibilidad y su menor unión a las proteínas. Entonces va a tener mayores concentraciones libres que va a llegar a su sitio de acción. Tiene una semivida de 12 horas. En otro fármaco tenemos al fondaparinux, que va a actuar inhibiendo selectivamente al factor 10A y activa la antitrombina 3, por lo que interrumpe la cascada de la coagulación. Todos estos antitrombóticos se administran o fueron administrados con clopidogrel en el estudio que se hicieron, y no se sabe o no se pudo inferir si los resultados tuvieron que ver con los efectos del clopidogrel con alguna de estas heparinas, haciendo que su uso sea algo inespecífico. Bien, como mencionaba su compañero, prácticamente entonces, si recuerdan el manejo de la angina de pecho, pues también se viene a tener como base en este cuadro de infarto. Sin embargo, aquí viene a agregarse otros fármacos que son los fibrinolíticos, ¿sí? Entonces, la fibrina, acuérdense que en la cascada de la coagulación lo que nos hace es degradar, ¿sí? Entonces, prácticamente al trombo. Y por eso, los fármacos fibrinolíticos, como decía él, antes de esta era, nos basábamos en lo que eran los beta bloqueadores. Pero esto se ha visto que solamente funcionan cuando no exista una insuficiencia cardíaca en el paciente. Entonces, actualmente los fármacos fibrinolíticos juegan un papel crucial para la sobrevida de los pacientes. Y entonces entra el concepto de lo que en el país se ha llamado código infarto. Entonces, el código infarto se refiere a que en 30 minutos de que pasó el evento, el paciente reciba atención con fibrinolíticos que ha mencionado su compañero, con el efecto de disolver ese coágulo y lograr una sobrevida mayor en los pacientes. Porque si no, entonces el paciente puede que no sobreviva, ¿sí? Generalmente esto pasaría en 1 de cada 3 o 2 de cada 3 en algunos, dependiendo del sitio donde esté el paciente que le va a dar un infarto y el tiempo que tarda en llegar para la atención, ¿sí? Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esto, entonces podemos mejorar mucho la sobrevida, como lo mencionaba Néstor. Y entonces, para eso, entonces tenemos los inhibidores directos de la trombina, ¿sí? Entonces, que pueden ser de 2 tipos, los bivalentes y los univalentes. Los bivalentes tenemos a la leupiridina, ¿sí? Y a la deseuridina. Y en los univalentes al agaratorán. Entonces, prácticamente estos nos han venido a cambiar completamente nuestro panorama en el manejo del infarto agudo al miocardio. La demás terapéutica, obviamente tenemos que ir centrada en la sintomatología que el paciente está refiriendo. El paciente llega con mucho dolor, entonces tienen que calmarle el dolor a como dé lugar,
¿sí? Tienen que calmar ese dolor y con analgésicos fuertes, ¿sí? Entonces, y muchas veces se utiliza morfina, ¿sí? Entonces, no todos los hospitales a veces tienen a la disposición morfina para el mismo. Cuidado, porque si utilizan algún AINE y el paciente toma aspirina, van a potencializar el efecto antiagregante y hemorrágico que pueda tener el paciente y puede ser contraproducente. Entonces, preguntar muy bien los antecedentes de ese paciente. Se puede utilizar morfina para calmar a esto, ¿sí? Entonces, o derivados de la misma para calmar el dolor. Se tiene que manejar con lo que son nitritos, se tiene que, con calcio antagonistas y con beta bloqueadores, dependiendo de la patología que le venga agregando. Y sobre todo, ¿sí? En este tipo de pacientes, ya que lo sacamos, tenemos que rehabilitarlo y dejarlo con su antiagregante plaquetario. Y sí, entonces si el paciente tiene lípidos elevados, no dejarlo sin el antilipídico que le corresponda. Y generalmente son las estatinas para que el paciente sobreviva y un periodo de otro infarto sea con menos frecuencia. Entonces, de esta manera hemos abordado la farmacología más frecuente, ¿sí? Entonces, que se va a tener dentro de lo que son los síndromes coronarios y el síndrome coronario agudo que se refiere al infarto agudo al miocardio. Aquí lo importante es, voy a empezar a utilizar terapia fibrinolítica siempre y cuando llegue dentro de lo que llamamos el concepto de código infarto, que son los 30 minutos. Y ese es el reto que todos tenemos para el diagnóstico oportuno de los mismos pacientes con infarto, ¿sí? Si queremos en verdad cambiar la sobrevida de este tipo de pacientes.